Bueno, ¿cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a esta nueva materia, acercamiento al apóstol Pablo, vida, ministerio y cartas. Primera parte. Bueno, este video tiene como propósito presentar la materia. Antes de adentrarnos en la presentación de la materia, quiero tomarme estos minutos para agradecer al Señor. Agradecer al Señor este espacio que tenemos como comunidad de fe. Un espacio distinto tal vez al que tenemos cuando estudiamos la palabra de Dios en la intimidad, personalmente. Este es un espacio diferente que quiero honrar y agradecer, porque es un espacio en donde podemos juntos estudiar la palabra de Dios. Y estoy muy agradecida por poder hacerlo, porque aprendemos juntos la palabra de Dios y eso me hace muy feliz. Bueno, esta materia se llama Acercamiento al apóstol Pablo, tiene como subtítulo Vida, Ministerio y Cartas. Decimos acercamiento porque en realidad lo que vamos a hacer es una aproximación lo más profunda que podamos en este tiempito que tenemos de la vida, del ministerio y de las cartas del apóstol Pablo. De repente no podríamos, si diríamos que vamos a abarcar todo y que vamos a aprender todo, la totalidad, sería engañarnos a nosotros mismos, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento, razón por la cual no podríamos nosotros, humanos, decir que con esta materia vamos a poder conocer todo o saber todo, sobre todo porque el Espíritu Santo, que opera como esa fuente de ayuda para nosotros, para entender su palabra, también es inagotable. Es decir, frente a la palabra de Dios nosotros podemos encontrarnos siempre con verdades maravillosas y renovar esas verdades. Entonces no es algo acabado. Por eso es un acercamiento al apóstol Pablo, tremendo personaje, luego de Jesús, podríamos decir, tremendo personaje del Nuevo Testamento. Es un ser humano, con lo cual vamos a estudiarlo como tal, no es nuestro Señor Jesucristo, así que lo vamos a estudiar y nos vamos a acercar a Él sabiendo que fue un mortal, pero que tuvo una vida, un ministerio y una participación activa en el canon bíblico muy importante. Por eso creo que es muy importante estudiarlo, porque es el autor de una gran cantidad de libros del Nuevo Testamento. Así que va a ser importante estudiar la vida del apóstol Pablo, además de la profunda admiración que seguramente tenemos por toda su vida, ¿no? Quienes conocemos la vida del apóstol Pablo, bueno, probablemente nos sintamos conmovidos con su historia de vida, con esa transformación que también explica él mismo, ¿no? Porque vamos a estudiarlo también de cómo lo explica otro, pero también vamos a acercarnos a cuando él explica su propio acercamiento a Cristo. Y antes no me quiero adelantar con el contenido, pero el subtítulo de esta materia es Vida, Ministerio y Cartas, primera parte. ¿Por qué? Porque muy probablemente a nosotros nos lleve mucho tiempo poder acercarnos a la vida, al ministerio y a todas las cartas del apóstol Pablo, razón por la cual vamos a dividir el contenido. Este año haremos un primer acercamiento a todo esto, por eso la primera parte, y el año que viene realizaremos, si Dios quiere y lo permite, la segunda parte de esta materia. Y veremos si con la segunda parte llegamos a acercarnos a todas las cartas de Pablo o requerimos de una tercera parte. Lo veremos más adelante. Yo decía que tenemos que acercarnos a Pablo, pero tenemos que estudiar su vida, además de las cartas, estudiar su vida, su ministerio, que después les voy a adelantar cómo, ¿no?
desde qué perspectiva nosotros vamos a analizar el ministerio de Pablo y el contenido de las cartas de Pablo. Para esta presentación y para toda esta primera parte elegí el versículo que se encuentra en 1 Corintios 15:10, que es un versículo que sintetiza un poco la idea de esta primera parte y quiero compartírselos a ustedes. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y este versículo nos va a servir de guía, de GPS. Yo los voy a invitar, haciendo una analogía con los viajes, a hacer este viaje. Y esto va a ser como nuestro faro, ¿no? Este pasaje en donde Pablo se está presentando y está clarificando quién era él. Y él de sí mismo dice, era un perseguidor y soy un apóstol. Es decir, vamos a observar a este hombre de Dios cómo mutó, cómo cambió de una forma, de un estado a otro estado. Y este versículo lo ejemplifica muy bien, lo dice de él mismo. Fui esto y ahora soy esto. Pero esto que soy ahora, esta identidad que yo tengo, la tengo gracias a la gracia de Dios que hoy opera en mi vida. Y este versículo que analizaremos más adelante es bastante clarificador, ¿no? En relación a el Pablo de antes con el Pablo autor y predicador, misionero, teólogo que conocemos a través de la palabra de Dios. Y esta materia va a tener, estimo yo, 8 clases, tal vez una 9ª clase con el trabajo final. La frecuencia la vamos a hacer quincenal, es decir, que intentaré cada 15 días subir la clase. Digo intentaré porque a veces las clases son muy largas, entonces en vez de hacer una frecuencia de 15 días, haré de 21 días. Veremos de acuerdo al contenido y a la cantidad de actividades que subo por clase, ¿sí? Pero bueno, la idea es manejarnos quincenalmente. La modalidad que vamos a seguir es la del Classroom, pero además del Classroom utilizamos el WhatsApp porque, bueno, algunos hermanos no tienen Classroom porque no tienen computadora o porque no lo tienen en el celular, entonces yo voy a subir la clase a Classroom y al grupo de WhatsApp de difusión que yo voy a tener con ustedes. También allí subo las clases. En general las clases son, subo el archivo en donde ustedes tienen todo el desarrollo de la clase escrita, otro archivo con la actividad y un video de YouTube. A veces le sumo algún otro recurso más. Por ejemplo, para esta clase voy a subir un audio y voy a añadir un comentario de un libro. Entonces subo una foto, es decir, además del archivo con el contenido del desarrollo de la clase, del video con la explicación y de la actividad, en ocasiones voy a subir algún que otro recurso, ¿sí? Todo lo subo al Classroom y lo envío por WhatsApp, por los 2 canales. La visión general de esta materia. Y yo les decía que los voy a invitar a un viaje, ¿sí? Vamos a usar esa metáfora de viaje para esta materia. A lo largo de este viaje por la historia de Pablo, vamos a descubrir las rutas que fueron delineando su carácter. Un hombre que si tendríamos que describirlo, podríamos
hacerlo de esta forma. Espontáneo, intenso, sabio, decidido, luchador, apasionado, valiente, visionario, líder, persistente, reflexivo, comprometido, audaz, piadoso, influyente, entre comillas porque lo dijo él, el más pequeño de todos, el primer pecador, el perseguidor de los cristianos, el adversario impertinente, el enemigo acérrimo del Evangelio y el que habitaba en la sombra de la incredulidad. Estas descripciones no solo van a remitir al pasado oscuro de Pablo, sino también que estas cualidades, características, marcan el inicio de un recorrido absolutamente transformador en la vida de Pablo. Y esta travesía va a mostrarnos que la vida de Pablo es, en esencia, la unión de estas dos realidades, ¿no? Este versículo que les leía recién, el perseguidor de la iglesia, apóstol de Cristo, ¿no? La grandeza de sus virtudes y la humildad para reconocer sus propios errores. Su camino nos enseña que a través de la gracia divina, como leíamos en Corintios, lo más profundo del arrepentimiento puede transformarse en una fuerza inquebrantable de fe y compromiso. Y en esta primera parte del curso vamos a explorar su poderosa vida, su ministerio abnegado y las contundentes, destacadas cartas que continúan inspirando a lo largo del tiempo a tantísimos cristianos. ¿Me acompañan en este viaje? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? ¿Qué objetivos me planteé yo para esta materia? Primero, que ustedes descubran a través del recorrido que hagamos elementos claves de la vida, del ministerio y del mensaje del apóstol Pablo a través del estudio de Pablo en Hechos de los Apóstoles y en sus cartas. Estas fuentes las vamos a ampliar y voy a dejar esta ventana abierta porque en la primera clase vamos a abordar las fuentes de las cuales nosotros vamos a extraer la información y conocimiento de la vida de Pablo. Estas dos son las principales, Hechos de los Apóstoles y las cartas del apóstol Pablo. Que ustedes también puedan adquirir cierta familiaridad con este personaje a través de una lectura renovada, fresca, de Hechos y de las cartas de Pablo. Recuerden que algunos de ustedes, imagino que habrán realizado conmigo la materia Hechos de los Apóstoles, así que me tomé el desafío de renovar todo, de arrancar de cero y volver a empezar. Así que es material también fresco el que estoy preparando. Identificar también va a ser el desafío en esta materia, los temas más importantes de la vida de Pablo, de sus enseñanzas y de su ministerio. Los más importantes, yo les decía, en esta primera parte probablemente toquemos algunos temas y dejemos para la segunda parte otros temas. Ustedes, al final de la materia, van a tener como desafío también preparar un estudio, una exposición, una interpretación de alguno de los pasajes que nosotros hayamos trabajado en esta materia, ¿sí? Y que puedan finalmente, que esto me parece lo más importante, reflexionar sobre el testimonio del apóstol Pablo y la aplicación que tiene el apóstol Pablo y sus enseñanzas para nuestras vidas y ministerios. Porque traspolar esto va a ser lo más importante, ¿no? Traer estas verdades que aprendemos a nuestra realidad cristiana y poder aplicarlas a en nuestro diario vivir, en nuestro camino como creyentes, ¿no? Y ese es también el enorme desafío que tenemos, poder llevarlo a la práctica, ¿no? Todos tenemos ese enorme desafío. Contenidos.
Estos, a grandes rasgos, yo lo voy a agrandar un poquito, los contenidos de la materia, ¿no? Y también quería añadir un pasaje hermoso que se encuentra en Gálatas, que es también el apóstol Pablo escribiendo. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, dice el apóstol, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Y este es un pasaje muy potente que vamos a estar estudiando a lo largo de la materia. Pero acá volvemos a encontrar a Pablo reconociéndose a sí mismo como alguien elegido desde el vientre de su madre, llamado por gracia de Dios para dar a conocer a Jesús entre los gentiles. Y esa es un poco la síntesis del propósito que tiene Pablo en su vida. ¡Wow! Qué lindo cuando nos encontramos, cuando conocemos nuestro propósito. Esto nos deja como enseñanza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo conocía cuál era su propósito y no era el ser un perseguidor de los cristianos. Este era su propósito, y lo había encontrado. Qué bueno que cada uno de nosotros hayamos encontrado nuestro propósito. Gloria a Dios, el por cual estamos aquí en la tierra, porque ninguno de nosotros ha sido un accidente. Como Pablo hemos sido elegidos desde el vientre de nuestra madre, llamados por gracia de Dios para dar a conocer a su Hijo. Seguramente para eso hemos sido llamados todos, gloria a Dios. Y este es un poco el resumen de contenidos. Fíjense que la primera clase va a estar centrada en la presentación de Saulo de Tarso, ¿sí? Nosotros en la primera clase no vamos a llegar a la conversión de Pablo. Vamos a trabajar toda la antesala. ¿Quién era Saulo antes de conocer a Jesús? ¿Sí? Luego, en la clase 2 y 3, nos vamos a dedicar a la conversión de Saulo, que como les había adelantado, probablemente nos lleve 2 clases, ¿sí? Porque vamos a verlo desde 2 perspectivas, desde Lucas, relatando la conversión de Pablo, y en la segunda parte desde Pablo relatando su propia conversión, ¿sí? Y vamos a utilizar no solamente hechos que relata el evento histórico, sino que también vamos a añadir contenido de las cartas de Pablo para explicar la conversión de Pablo, ¿sí? Luego vamos a ver a Pablo desde 3 lugares. Lo vamos a ver, lo vamos a conocer, nos vamos a acercar a Pablo como misionero. Luego nos vamos a acercar a Pablo como escritor. Y por último nos vamos a acercar a Pablo como teólogo. Y esto que no nos tiene que asustar a nosotros, ¿no? Porque digo, Pablo como teólogo, hizo teología, sí. Vamos a ver los grandes temas que enseña Pablo en sus cartas, porque las cartas de Pablo son doctrinales, tienen doctrina, ¿sí? Que son estos grandes temas que nosotros tenemos como bases para nuestra fe. Por ejemplo, uno de los temas teológicos que vamos a estudiar a través de las cartas de Pablo es la obra redentora de Cristo. Otro de los temas teológicos que vamos a estudiar a través de las cartas de Pablo es el Espíritu Santo. Y así algunos temas más. ¿Vamos a poder abarcar todos los temas teológicos? No. Por eso digo que esta va a ser una primera parte. En la segunda parte dedicaremos también los temas teológicos que nos restan de las cartas de Pablo, ¿sí? Continuamos. Bien. Materiales y modalidad de trabajo. Yo les adelantaba recién que vamos a estar trabajando nuevamente, para aquellos que ya leyeron conmigo Hechos de los Apóstoles, trabajar con el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Y porque gran parte de la vida de Pablo transcurre, o lo cuenta Lucas, en Hechos de los Apóstoles. Vamos a trabajar también con las cartas de Pablo, así que las tenemos que tener bien a mano y fresquitas. Cada clase va a tener su actividad obligatoria. Tal vez las clases tendrán alguna sorpresa.
alguna actividad, como en alguna oportunidad llamaba yo bonus track, o alguna cuestión, alguna frutilla del postre, alguna novedad, y el trabajo final, ¿sí? Que lo vamos a hacer cuando termine de dar los contenidos. Yo les voy a presentar el desafío del trabajo final. Ahora bien, un poco les estuve contando la modalidad de trabajo recién, cuando hablaba del Classroom y del WhatsApp, ¿sí? Ustedes las actividades que van a ir haciendo me las pueden entregar por Classroom, me las pueden entregar por WhatsApp, o cuando me ven en la iglesia me las pueden entregar en formato escrito. No tengo ningún inconveniente. Es más, a veces cuando mandan foto por WhatsApp no sale tan bien la foto, ¿sí? Cuando ustedes escriben y me mandan por WhatsApp. Prefiero que si ustedes escriben de puño y letra la actividad, que me la entreguen en la iglesia, no tengo ningún problema. Yo me la traigo para corregir a casa y después se las devuelvo. El otro formato también que me resulta cómodo de leer es cuando lo escriben, ya sea con el celular o con la computadora. Ahí sí se entiende perfectamente y no tengo ningún inconveniente. Pero bueno, se habrán dado cuenta que tenemos distintos caminos, que no hay ningún problema, que pueden entregarlo por Classroom, por WhatsApp o en la iglesia, de puño y letra. No hay ningún problema, hermanos. Lo importante es que usted estudie la palabra y sea edificado a través de la palabra, por el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Nos acercamos a la palabra para ser edificados, para crecer, ¿sí? Y fundamentalmente yo soy una circunstancia aquí. Lo fundamental es que el Espíritu Santo está enseñándole. Hoy estoy yo, mañana estará otro. Somos circunstanciales nosotros. Lo más importante es que el Espíritu Santo le está enseñando a usted y me está enseñando a mí. Así que nos quedamos todos tranquilos. Siempre les agrego bibliografía adicional. Estos son algunos de los libros que estoy utilizando para preparar las clases, ¿sí? Seguramente esto es dinámico porque iré agregando bibliografía, porque estoy analizando mucha bibliografía, ¿sí? Pero para que ustedes sepan, estos son los libros de hermanos estudiosos de la palabra, que analizan la vida de Pablo. Entonces la utilizo para que les llegue a ustedes el mensaje lo más claro y completo posible. La primera parada de este viaje, sorprendentemente, va a ser la carta a Filemón. Ustedes me pueden decir, wow, vamos a arrancar con Filemón, no con Hechos. No, lo primero que va a hacer usted es leer la carta a Filemón. Yo les voy a subir un audio con la lectura de la carta, ¿sí? Para que usted se ayude. Usted pone el audio y va a escuchar la carta a Filemón y la va a leer usted, ¿sí? Se me ocurrió el audio porque es una ayuda que vamos a tener para leer la carta a Filemón, porque la tiene que leer la carta a Filemón, ¿sí? ¿Por qué elegí la carta a Filemón? Yo les decía que para conocer la vida de Pablo nos teníamos que acercar, además de Hechos de los Apóstoles, donde nos cuentan los eventos organizados cronológicamente de la vida de Pablo, es a través de lo que Pablo escribió. Porque a través de lo que Pablo escribió podemos conocer lo que él vivió, lo que él creyó, lo que él predicó, muchísimas cosas a través de lo que él escribió. Y la carta a Filemón es la más cortita. Y es una carta muy íntima que Pablo escribe. Entonces me pareció una buena idea conocer a Pablo en este primer acercamiento a través de la lectura de esta carta tan íntima que Pablo le escribe a Filemón. Y yo voy a leer del libro de El plan de Dios en el Nuevo Testamento de Jack Scott, que ustedes también lo tienen en la bibliografía adicional, un análisis que hace Scott de Filemón, de la carta, de la epístola del apóstol Pablo a Filemón, ¿sí? Él le pone a la carta un ruego a la compasión.
Y yo se los voy a leer para ponerlos en contexto, ¿sí?, de la carta a Filemón, para que puedan después realizar la actividad sin ningún inconveniente. Esta primera parada entonces es la lectura de la carta que le escribe el apóstol Pablo a su amigo Filemón. Dice: ahora tenemos la más corta de todas las epístolas escritas por Pablo, la dirigida a Filemón, un amigo cristiano que vivía en Colosas. Es en relación con uno de sus esclavos que había escapado, llamado Onésimo, y que aparentemente Filemón era el mentón espiritual en Colosas. Pablo comienza recordando en la carta las bendiciones de que ha disfrutado en la compañía de Filemón, al que parece tener gran estima. Basado en ello, Pablo urge a Filemón a tratar amablemente a su esclavo prófugo, Onésimo, el cual aparentemente escapó de Filemón y buscó refugio en Pablo, habiéndose convertido después a la fe, bajo el ministerio de Pablo, mientras éste se hallaba en la prisión. Pablo envía a Onésimo de regreso a Filemón, con la esperanza de que éste le permita volver de nuevo junto a Pablo y acompañarlo en su ministerio desde la prisión. El mismo Pablo ve la huida de Onésimo como quizás necesaria para que Filemón pueda volver a ganar a Onésimo, no como esclavo, sino como hermano en la fe. Pablo está dispuesto a pagar a Filemón cualquier deuda o gasto en que haya incurrido por culpa de la huida de Onésimo, pero le recuerda que después de todo fue él mismo, Pablo, el que lo condujo al conocimiento de Cristo, y por ello, en cierto sentido, Filemón le es deudor a su vez a Pablo. Aunque no se lo pida abiertamente, Pablo espera que Filemón le dé la libertad a Onésimo, quizás para que éste pueda regresar a ayudarlo en su ministerio. No sabemos el resultado de esta epístola, pero muy a principios del siglo II, uno de los primeros padres de la Iglesia menciona el nombre de Onésimo como obispo de Efeso. Puede que haya sido otra persona, pero eso no lo sabemos con certeza. Esto que les leí después se los voy a subir también a la clase. Esta carta es una carta íntima que le escribe Pablo haciéndole un pedido a Filemón. Usted después lo va a leer. ¿Qué tiene que hacer usted con esta primera carta? Sin hacer trampa, es decir, no buscando en otros pasajes de la Biblia, solo en Filemón, tiene que hacer una lista de cualidades y características del apóstol Pablo, pero basándose únicamente en lo que expresa la carta de Filemón. Es decir, ¿cómo se imaginan ustedes a Pablo, sus características, sus cualidades, leyendo esta carta que Pablo le escribe a su amigo Filemón? Para cada cualidad que usted elija, o para cada característica, va a poner el versículo de Filemón, ¿sí? Ese versículo que le hizo pensar que Pablo tenía determinada característica o era de determinada manera. Yo les puse un ejemplo. Yo a Pablo, leyendo la carta a Filemón, me lo imagino humilde, con mansedumbre. ¿Por qué? Porque dice Filemón 1:8, aunque tengo en mí toda la autoridad para mandarte lo que conviene, por amor prefiero rogarte. Esto le escribe Pablo a Filemón. Entonces pienso con este versículo que Pablo era un hombre humilde, porque le dice, te lo puedo ordenar, pero no lo hago, te lo voy a rogar, te lo voy a pedir. Entonces digo, bueno, qué humilde Pablo. Eso tienen que hacer ustedes, encontrar cualidades y características de Pablo leyendo la carta a Filemón. Solo de Filemón. No tienen que buscar versículos en otros libros de la Biblia, ¿sí? Nos circunscribimos al contenido de Filemón. Bueno, yo hasta aquí la presentación de la materia. Les voy a subir esto que estuvimos hablando de la presentación para que lo tengan ustedes, el audio
de la lectura de la carta con esto que leí del libro de Scott, para que también lo tengan como material de estudio, y la hoja de actividad para que ustedes la completen y escriban allí. Bueno, yo los despido hasta la próxima clase, ¿sí? Bendiciendo sus vidas, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Nos vemos.